Buenas, profesor. Nosotros somos el grupo número 3 conformado por Natalia Fique, Samuel Arévalo, Javier Maestre, José Moreno y mi persona, John Herrera. En este caso hablaremos acerca del informe de laboratorio en el que analizamos los parámetros organolépticos del agua, específicamente el color, el olor y el sabor. También durante nuestra práctica trabajamos con una muestra de agua potable, específicamente en el área de Polo Nuevo Atlántico, 2 litros de agua, y aplicamos diferentes técnicas para evaluar sus características. Para el color utilizamos un colorímetro que nos permitió diferenciar entre el color verdadero y el color aparente. En cuanto al olor, hicimos pruebas en frío y en caliente apoyándonos de una tabla de clasificación. Y por último, en cuanto al sabor, realizamos una prueba controlada comparando la muestra con el agua destilada. Por otro lado, este laboratorio tuvo como propósito comprender la importancia de los parámetros organolépticos como indicadores iniciales de la calidad del agua. Aunque estos no siempre representan un riesgo directamente para la salud, pues sí permiten identificar las alteraciones relacionadas con la presencia de materia orgánica, los contaminantes químicos y los procesos de descomposición. Métodos principales utilizados en la práctica nombrados de química ambiental. El número 1 fue la evaluación del olor del agua. El objetivo de esta fue identificar los olores presentes en la muestra de agua en dos condiciones, una en agua caliente y otra en agua al clima. El procedimiento de esta fue que se utilizaron dos Erlenmeyer de 250 ml, cada uno con 100 ml de agua superficial. Uno se etiquetó como agua caliente y el otro como agua al clima. El Erlenmeyer de agua caliente, etiquetado con agua caliente, se colocó en una plancha de calentamiento a 40 grados centígrados durante 2 minutos. Luego se retiró y se retiraron los tapones y se procedió a percibir el olor de ambas muestras. Se compararon los dos olores utilizando una tabla de clasificación y los resultados fueron que en el agua fría se percibe un olor a cloro y en el agua caliente se percibe un olor a agua estancada. Número 2 fue la medición del color del agua. El objetivo de esta fue determinar el color aparente y el color verdadero de la muestra del agua. Los equipos y los materiales utilizados fueron colorímetro checker, celda blanca con agua destilada, 2 celdas con muestra sin filtrar, un embudo, papel de filtro, bureta de 50 ml, el Erlenmeyer de 250 ml para el filtrado. El procedimiento del color aparente fue: se midió directamente la muestra sin filtrar, se comparó con la celda blanca, que es agua destilada, y se obtuvieron dos valores, 35 y 25 UPC, un promedio de 30 UPC. En el color verdadero se filtró la muestra usando el papel de filtro en un embudo sobre un Erlenmeyer. El agua filtrada se colocó en 2 celdas nuevas. Se repitió el proceso de medición con el colorímetro y los valores obtenidos fueron de 15 UPC en ambas celdas. Número 3. Evaluación del sabor del agua. El objetivo de esta fue comparar sensorialmente el sabor de la muestra del agua con el agua destilada. El procedimiento de esta fue: se colocaron 100 ml de agua destilada en un Erlenmeyer y 100 ml en otro. Se realizaron pruebas sensoriales sin ingerir el agua, solo buches, y se registraron las percepciones del sabor. Los resultados obtenidos de esta fueron: en el agua destilada un sabor a plástico, caucho, esterilizado; en el agua de la muestra un sabor normal o fresca. Soy Javier Maestre y en esta sección voy a presentar el análisis de resultados obtenidos en la práctica de laboratorio. Primero evaluamos el parámetro de color. La muestra sin filtrar presentó un valor de 30 UPC, lo que sobrepasa el límite establecido por la resolución 2115 de 2007, que indica que para el agua de consumo humano esta no debe superar los 15 UPC. Esto significa que el agua contenía partículas en suspensión o sólidos coloidales. En cambio, al filtrar la muestra se obtuvo un valor de 15 UPC, el cual sí cumple con la normativa vigente. En cuanto al olor, se realizaron dos pruebas, una en frío y otra en caliente.
siguiendo con la clasificación propuesta en el Manual de Prácticas de Laboratorio de Química Ambiental. En frío, la muestra indica un olor característico a cloro, lo cual se relaciona con que el agua ha sido tratada. En caliente, en cambio, apareció un olor a agua estancada, probablemente por la liberación de compuestos químicos volátiles al aumentar la temperatura. Respecto al sabor, el agua de muestra fue calificada como normal y fresca, lo cual es aceptable desde el punto de vista organoléptico. En contraste, el agua destilada presentó sabores extraños como plástico o caucho, posiblemente por contacto con envases o equipos de laboratorio, tal como señala Núñez 2021, sobre la influencia de materiales externos en el agua. En síntesis, la muestra filtrada cumple con los límites normativos en cuanto a color, pero la presencia de olores atípicos constituye una alerta sobre posibles contaminantes o subproductos del tratamiento. Esto compromete su aceptabilidad organoléptica y resalta la necesidad de controles adicionales y mejoras en el proceso. Conforme íbamos avanzando durante la segunda práctica sobre el análisis de los parámetros organolépticos del agua, en este caso pues mi grupo, como ya seguramente habrán dicho nuestros compañeros, la muestra de agua que nosotros utilizamos fue una muestra de agua superficial de Column. Este agua aparentemente transparente y digamos segura para el consumo, resultó que no era tan segura para el consumo antes de ser filtrada. La primera señal de alerta durante esta práctica que nosotros obtuvimos, según el orden que lo fuimos analizando parámetro por parámetro, que fue primero el olor, segundo el color y por último el sabor. Entonces, el primer parámetro que nosotros analizamos fue el del olor. Nosotros identificamos un olor a cloro en la muestra en frío y un olor a agua estancada en la muestra en caliente. Esto inmediatamente se envió como una alerta en cada uno de los participantes. Los 5 integrantes del grupo analizamos el olor de ambas muestras y los 5 coincidimos en que la primera muestra era un olor a cloro y la segunda muestra era un olor a agua estancada. Efectivamente, cuando nos movimos hacia el segundo parámetro, que fue el parámetro del color, según el decreto 2115 del 2007 aquí en Colombia, el límite establecido por la norma es de menor o igual a 15 unidades de color verdadero. ¿Qué obtuvimos? Antes de filtrar la muestra, es decir, para hallar el color aparente, nosotros obtuvimos dos valores, uno de 25 y uno de 35. Son valores que están muy por arriba del límite establecido por el decreto, por la norma. Obviamente, luego de que lo filtramos para hallar el color verdadero, sí obtuvimos un número un poco más decente, pero estaba al límite, porque nosotros obtuvimos un 15, obtuvimos un valor de 15, es decir, un poquito más, y esa agua no era apta para el consumo humano. ¿Esto qué significa? ¿Qué podemos interpretar de la práctica? Pues ni más ni menos es no confiar simplemente en que el agua sea transparente, no implica que necesariamente sea segura para el consumo humano o que sea potable, ya que existen otras formas como de buscar señales que nos alerten y nos hagan dudar sobre si realmente esa agua es potable o no lo es. Bueno, después de haber realizado nuestras conclusiones de laboratorio, se realizaron 4 preguntas en nuestro cuestionario, de las cuales les voy a hablar de 2. La primera pregunta que escogí fue, según el tipo de olor, sabor y color que percibió en la muestra de agua, ¿cuál puede ser su origen? Como sabemos, esta se divide en 3, que es el olor, el color y el sabor. El olor puede prevenir de compuestos químicos, como el cloro, los fenoles o los sulfuros, materia orgánica en decomposición, de cargas industriales o aguas residuales. Color puede deberse a sólidos suspendidos, que es el color aparente, o sustancias disueltas como hierro, magnesio o materia orgánica. Color verdadero. Sabor generalmente se relaciona con los mismos compuestos que generan olor, así como las sales minerales disueltas o productos de desinfección. Bueno, nuestra segunda pregunta
sería: ¿cuáles son las consecuencias del consumo o la utilización de aguas en malas condiciones organolépticas? Bueno, en el consumo de aguas con olores, sabores y colores pueden causar rechazo, más que todo en la población en el ámbito sanitario, ya que esta está asociada básicamente a enfermedades, intoxicaciones, exposición a metales pesados o compuestos químicos. Además, en el uso doméstico o trabajo industrial. El agua en malas condiciones organolépticas afecta procesos químicos, equipos y genera riesgos ambientales.